Hola, bienvenidos al curso donde aprenderemos a crear un sistema CRUD utilizando Nest.js. Vamos a utilizar esas mismas APIs desde un bot de WhatsApp usando WhatsApp Web.js. Entonces, en este curso te voy a enseñar paso a paso en la creación de un CRUD básico para la gestión de usuarios. Luego, estas APIs las vamos a integrar al bot de WhatsApp que se conectará a las APIs que hemos desarrollado, permitiendo manejar operaciones de administración CRUD desde el chat. Bueno, vamos a empezar primero con las instalaciones. Para poder usar Nest, vamos a descargar e instalar Node. Entonces ponemos Node.js. Vamos a su página principal. Y nos vamos al apartado de descargas. Y en el apartado de descargas nos vamos a instaladores. Y aquí vamos a seleccionar la versión current. La descargamos. Ahí esperamos que el archivo se guarde. Ya se guardó. Cerramos esto. Ahora sí, le damos Next. Aceptamos los términos. Next. Next. Siguiente. Instalar. Ahí nos pide permisos, le decimos que sí. Y ahí se está instalando Node.js. Ahora esperamos que termine de instalar. Ya terminó. Ahora, para poder instalar Nest necesitamos un comando para poderlo instalar de forma global. Entonces vámonos a cmd o símbolo del sistema. Vamos a poner npm install global y arroba nestjs client. Ahora esperamos a que lo instale. Ahí está instalando. Esperamos a que termine de instalar. Bueno, una vez terminado de instalar, ahora sí vamos a crear nuestro proyecto de Nest. Para eso, bueno, voy a cerrar esto tantito. Me voy aquí a mis archivos y voy a crear una carpeta. En este caso lo voy a llamar, a ver, desarrollo. Y dentro de desarrollo, pues voy a abrirla, clic derecho y a ver, bueno, al parecer no me deja, voy a copiar el path. Me voy a mi consola de comandos, cmd, escribo cd y la dirección donde ustedes van a crear su proyecto. En este caso yo lo voy a desarrollar dice desarrollo. Y ahí voy a ejecutar el siguiente comando para poder crear un proyecto que es nest new. Después de new pones el nombre de tu proyecto. En este caso yo le voy a poner CRUD, que vamos a hacer un CRUD. Y ahí te va a preguntar que en qué tipo de paquetería lo quieres crear. En este caso yo voy a usar npm. Ustedes pueden usar los otros. Esperamos a que termine de crear el proyecto. Puede demorar un poquito dependiendo de tu computadora y tu internet. Y listo, una vez que termina ya tenemos nuestro proyecto de Nest.js instalado y creado. Ahora vamos a ir a esta ruta. Para eso vamos a usar Visual Studio Code. En este caso yo lo tengo aquí. Y vamos a abrir el proyecto. En este caso aquí ya lo abrí. Aquí está. Nest, el proyecto de Nest que se llama CRUD. Y si entramos a la carpeta raíz, que es el CRC, podemos ver estos archivos, el app controller, el spec para hacer pruebas, el app controller TS, el módulo TS, el app service y el main donde está corriendo nuestra app y en el puerto 3000. Ahora, para ver que todo esté bien en nuestro proyecto, vamos a inicializarlo con npm start. Perdón, ahí me equivoqué. Start. Esto va a inicializar el servidor de Nest. Esperamos a que inicialice. Ahí está, ya está corriendo, sin problemas ni nada, ni errores. Ahora vamos al navegador y escribimos localhost, 2 puntos y 3000. ¿Por qué 3000? Porque es en el puerto donde nosotros estamos corriendo nuestra app. Podemos cambiarla de puerto si lo estamos ocupando o por algún motivo. Recargamos, cerramos esto, control C, ejecutamos de nuevo npm start. Y listo, ahora si recargo yo aquí, me va a dar error o que no se encontró. Entonces escribo 3001. Y ya está corriendo nuestra aplicación de Nest en el 3001. Y nos retorna un hello world al entrar a esta ruta. Entonces ya tenemos la instalación completada para poder crear nuestro proyecto de Nest. Ahora en la siguiente parte vamos a ver cómo crear nuestro CRUD y cómo conectar nuestra base de datos y todo eso.
Bueno, vamos a empezar que cuando nosotros generamos nuestro primer proyecto en NES, nos genera una carpeta CRC, que es la carpeta raíz, y dentro de la carpeta raíz podemos ver varias cosas, varios archivos. Un app controller spec TS, un app controller, app module, app service y un main TS. Vamos a empezar por definir qué es el main TS. Y bueno, este es el archivo de entrada de la aplicación, donde nosotros podemos correr nuestra aplicación, donde se instancia la aplicación para poder correrla. Contiene la función Bootstrap, que se encarga de arrancar la aplicación usando NetFactory. Es esta. Que es la herramienta en Nest.js para crear una instancia a nuestra aplicación. Ahora, este .app.listen 4000, ustedes lo pueden cambiar de puerto. En este caso, por defecto es el 3000, pero en caso de que ustedes usaran este puerto, pueden cambiarlo de puerto sin problemas. Pueden cambiarlo al 3001, 3002, etcétera. En este caso yo lo voy a dejar por defecto. Ahora, aquí no solo se configura para poder arrancar nuestra aplicación, sino que también el main TS sirve para configurar o habilitar los cores, la configuración de servidores y muchas cosas más que vamos a ver durante el proceso de este pequeño mini curso de NES. Entonces, el main TS es una función principal para poder instanciar nuestra aplicación, también para poder ver en dónde se va a ejecutar nuestra aplicación, en qué puerto o en qué puerto va a estar escuchando nuestras peticiones para que podamos acceder a ella. Ahora, el App Service TS no es más que en Nest.js contienen la lógica de negocio, o bueno, principalmente contienen la lógica de negocio y son utilizados por nuestros controladores. Este es el controlador. Este es un controlador. Luego vamos a explicar qué es un controlador. Pero bueno, este es nuestro servicio. Entonces, este archivo proporciona un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos está retornando un Hello World, que nosotros cuando accedemos al controlador principal, que es este, que está escuchando en el puerto 3000, nos retorna un Hello World. Entonces aquí tenemos un método, que es un método getHello, que busca el saludo. Bueno, en este caso busca el hola en un decorador get. Este es un decorador get. Entonces nosotros cuando realicemos una petición get al módulo principal que está en el puerto 3000, nos va a responder con un hello world. Porque esta es la lógica que nosotros estamos implementando o que nos genera cuando nosotros creamos nuestro primer proyecto. Entonces, los creadores de NES crearon un simple método llamado getHello que nos retorne un saludo. Entonces, nuestro app service contiene la lógica de negocio, mayormente, aunque puede ser implementada para otras cosas. Los servicios los inyectamos con un constructor, lo que nos permite acceder a sus propiedades o a sus métodos a través de este constructor. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el controlador tiene un constructor y luego le declara una propiedad de app service y su valor que es app service. Y si nosotros hacemos control clip izquierdo, perdón, podemos acceder a la clase app service que tiene un método llamado getHello. Entonces, nosotros declaramos, bueno, en este caso se declara un constructor private read-only app service, que app service sería una propiedad del app service, de nuestra clase app service. Entonces, para que el controlador pueda saber qué es lo que está buscando, pues aquí accedemos a la propiedad this. Y aquí nos aparecen dos cosas, el app service y el getHello. En este caso, el getHello no tendría caso que nosotros lo usáramos porque está dentro de nuestro método principal, que sería en el controlador. Nosotros queremos acceder a nuestro app service, que es nuestra propiedad de nuestra clase app service. Entonces, si nosotros accedemos a la propiedad app service y hacemos punto, nos aparece la propiedad del método getHello. Entonces, el método getHello nos retorna un saludo. Entonces, aquí ya lo declaramos. Y aquí ya estamos accediendo a un método a través de nuestra propiedad. Entonces, los servicios mayormente se inyectan a través de un constructor para poder acceder a él. Entonces, el app service, como venía diciendo, es más que mantener la lógica del negocio. Por ejemplo, podemos crear un método getSumma. Por ejemplo, podemos poner getSumma. Declaramos aquí el método y decimos que, a ver, vamos a poner a 2 puntos. Después de los 2 puntos es el tipo
o la propiedad o el valor que va a tener. En este caso A va a ser igual a number, coma, B, dos puntos y su tipo de dato, que en este caso también va a ser number. Perdón, ahí me equivoqué. Es number. Entonces lo que va a retornar es la suma de estos dos valores. Entonces, ¿cómo los retornamos? Podemos decir que A es igual a 1, dos puntos, punto y coma, perdón. B es igual a 2, punto y coma. Y lo que vamos a retornar es el valor de estos dos, que sería A más B. Ok, aquí ya tenemos un método suma en nuestro app service. Entonces, este método, porque si pasamos el cursor nos dice que es un método, no es una propiedad. Esto es un método de nuestra clase app service. Si nosotros pasamos el cursor dentro de app, nos dice que esto es un parámetro llamado A de tipo número. Entonces, aquí le decimos que A es igual a 1, nuestro parámetro A es igual a 1 y nuestro parámetro B es igual a 2. Entonces, lo que va a retornar este método es simplemente la suma de estos dos números. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Nosotros vamos a hacer, perdón, me equivoqué. Vamos a ir a nuestro app controller y en el app controller vamos a poner un decorador de tipo get otra vez. Y debajo de este decorador, lo que esté debajo del decorador lo va a detectar como nuestro método de búsqueda. Entonces, nosotros vamos a poner que es un getSumma, porque así se llama nuestro servicio, getSumma. Y aquí vamos a retornar nuestro método. Retornamos el this para acceder a la propiedad .appservice.getSumma. Ahora aquí nos está dando un error y pasamos el cursor y nos dice que falta un argumento. En este caso, nuestro parámetro está esperando dos argumentos, A y B. Entonces podemos pasárselos A, B. Podría ser así. Pero ahora nos dice que no sabe qué es esto, no sabe qué es A y no sabe qué es B. Podemos declararlos igual acá. A es de tipo number, B es de tipo number también. Perdón. Y aquí nos deja de marcar error. Ahora, si nosotros corremos eh, nuestro proyecto de NES, vamos a poner npm run start dep. Esto es nuevo, si no han usado NES, el npm run start dep lo que hace es ponerse en modo vigilante. El modo vigilante en NES va a estar vigilando que nosotros los cambios que hagamos los refresque en el mismo momento. Por ejemplo, si yo hago esto y hago control C, se actualiza el servidor sin estar instanciando a cada rato el npm start, o sea, sin estar corriendo nuestro proyecto. Porque si nosotros estamos usando un npm start, cuando nosotros hagamos un cambio tenemos que dar control C para detener el servidor y volver a correrlo, porque los cambios no se reflejan. Entonces, si nosotros usamos el npm start run dep, lo que hace es que podemos correr nuestro proyecto y las modificaciones que nosotros hacemos se reflejan. Ahora vamos a ir... Ah, olvidé algo. Aquí en el decorador get van a agregar la palabra suma. Esa. Ahora nosotros vamos a acceder a localhost 3000 y aquí nos retorna el hello world del método getHello. En nuestro app service, si se dan cuenta, hay un hello world en el método getHello. Ahora, si nosotros queremos acceder al valor de esta suma de nuestro método getSumma en nuestro controlador, aquí se añade este path. El path es la ruta o la dirección a donde nosotros vamos a acceder para obtener este valor. Esto es el path. Esto es un decorador. Entonces, un decorador de path. Entonces, si nosotros pasamos el cursor, nos dice que este es un decorador de rutas. Y este es uno de get. Entonces, nosotros cuando hacemos una petición get, nos retorna algo. Ahora, nosotros vamos a acceder a suma. Entonces, si recuerdan el path para acceder a suma, a nuestro método suma, pues es suma. Ahora nosotros ponemos suma y aquí nos retorna el valor 3. Y si nosotros vamos a ver, a nuestro app service pusimos que A es igual a 1 y B igual a 2. Entonces el valor es 3. Y es así como funciona un servicio. Nosotros le indicamos los parámetros o la lógica que nosotros necesitamos
y la vamos a retornar en el controlador. Y ahorita vamos a ver qué es más o menos un controlador. Pero el controlador, en pocas palabras, maneja las rutas a donde nosotros vamos a acceder para hacer esas peticiones. Porque si nosotros, por ejemplo, si vamos de un lugar a otro, necesitamos saber qué dirección tomar del punto A al punto B. Bueno, pero ahora te preguntarás, oye, pero el controlador entonces, ¿qué hace? Bueno, el controlador lo que hace es manejar las solicitudes entrantes y pasarle los parámetros. Por ejemplo, aquí podemos observar que yo hice un get suma. Bueno, un get con un path llamado suma, entre comillas simples, para que cuando nosotros podamos pedir y ver esa suma de esos dos valores, accedamos a get suma. Bueno, accedamos a localhost 3000. Después del slash decimos que vamos a acceder a ese path. Entonces nuestro path es suma. Si nosotros accedemos a suma, pues nos retorna el valor de esos dos parámetros que estamos sumando. Ahora, si yo pongo una letra que no está dentro de nuestro path, si vamos a nuestro Visual Studio Code y vemos que en el decorador get, que el get es un tipo de petición, es un decorador get. Si nosotros nos damos cuenta, nada más tenemos la palabra suma. Ahora, si yo voy a nuestro navegador y después del slash, le digo, no, pues quiero acceder a suma, pero si se dan cuenta, tengo un error ahí, puse doble A. Me dice que no se encontró, nos da un status code 404 que no encontró el recurso suma. ¿Por qué? Porque no tenemos declarado en nuestro controlador ningún tipo de decorador get con un path suma. Entonces, los controladores lo que hacen es manejar las solicitudes entrantes a nuestro servicio. Ahora, si nuestro controlador, bueno, en este caso, si nuestro servicio, como se dan cuenta, usa parámetros como A y B, que son de tipo number, aquí tenemos que pasárselo por lógica. De lo contrario, nos marcaría error y nos diría, oye, pero yo no sé qué es A ni sé qué es B. Entonces, para que no nos marque error, nosotros en nuestro parámetro getSumma de nuestro controlador simplemente decimos que A es de tipo number. Ay, perdón, siempre me equivoco ahí. Y que B es de tipo number también. Entonces, nosotros cuando lleguemos a nuestro controlador y queramos ver esa suma, cuando nosotros lleguemos aquí, automáticamente nuestro método le pasa los parámetros a getSumma. Entonces, getSumma, que es que viene desde nuestro servicio, que está instanciado, recordemos, desde una propiedad AppService que está acá, que aquí le decimos que el constructor, creamos un constructor que nos va a ayudar a acceder a esa clase. Y esta clase está instanciada desde esta propiedad. Entonces, nosotros para manejar esas solicitudes, para saber dónde viene esa solicitud, pues creamos un decorador getSumma. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino esto, lo quito? Actualizo ahí, refresco los cambios. Ahora, si yo voy al navegador e intento buscar GetSumma, ahora me dice que no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque no está instanciado, no tenemos un método para manejar esa solicitud. Es por eso que creamos un controlador de tipo suma. Ahora, otra cosa que quería ver, bueno, que quería mostrarles, es que si ustedes tienen dos gets sin declarar el path, por ejemplo, este get es un path principal del controlador. Por ejemplo, aquí yo podría ponerle que sería main. Ahora, si nosotros vamos a nuestro navegador y ponemos localhost 3000, si se dan cuenta, ahora nos dio un error 404. Voy a regresar otra vez, me equivoqué. Perdón si me equivoco mucho. Eh, Ahora si nosotros vamos a localhost 3000 ya nos retornan 404. ¿Por qué? Porque en nuestro controlador principal le estamos diciendo que ahora este controlador va a tener un path llamado main. Entonces, si nosotros vamos a ese main o queremos acceder al main para ver el saludo que nos retorna, que es el hello world, hacemos un main y ahora sí ya nos retornó. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a suma? Si se dan cuenta, lo primero que nos retorna es hello world. Ahora, si yo cambio de posición este get suma y lo pongo primero, a ver, aquí lo voy a colocar. Y lo pongo primero, actualizo los cambios, control S para actualizar. Recuerden que si no quieren estar usando npm start para estar refrescando a cada rato el servidor, simplemente usen npm run start dep, start dep. Y cada que hagan
un control S, el servidor se va a actualizar automáticamente sin necesidad de estar corriendo los comandos a cada rato. Entonces, si yo actualizo acá, ahora me aparece 3 y antes me aparecía un Hello World. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos que cuando se compila el código se va compilando línea por línea. Entonces lo primero que encuentra acá es nuestro método getSumma. Ahora, esto sería un problema si nosotros tenemos dos gets y los estamos usando como métodos principales para acceder al main o para que nos retorne algo. Lo que nosotros hacemos entonces es decirle que a este getSumma le vamos a añadir un path para poder acceder a él de tipo suma, así. Ahora, si nosotros vamos al navegador y actualizamos, ahora sí nos retorna el Hello World porque cuando nosotros entramos a nuestro controlador main, lo primero que está retornando es este get, porque este get le estamos diciendo que va a ser una instancia principal del main para que nos retorne algo cuando muy accedemos. Ahora, si ya nosotros queremos acceder a suma, pues simplemente le decimos, vamos a poner otro slash, suma. Y listo. Ahora, esto es un controlador en NES. En NES nos ayuda a manejar las solicitudes y saber a dónde va a ser la solicitud a través de un path o de una URL. Ahora también podemos retornar el tipo de status, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video y vamos a usar Postman para manejar solicitudes de una mejor manera. Bueno, ahora vamos a empezar. Primero vamos a eliminar estos archivos, vamos a eliminar el controlador, vamos a eliminar el servicio. Y aquí nos marca varios errores. Recuerden que estamos ejecutando nuestro servidor de NES con el modo vigilante o el npm run startup, que vigila todos los cambios. Ahora, aquí hay dos problemas. ¿Por qué? Nos está diciendo que no encuentra el app controller ni el app service porque lo acabamos de eliminar. Entonces, simplemente lo quitamos. Y aquí se refrescan los cambios y ya. Ahora, vamos a abrir otra terminal. En Visual Studio Code está este signo de más. Le podemos dar clic ahí. Y vamos a generar un nuevo módulo dentro de nuestro CRC. A este módulo le vamos a llamar users porque vamos a manejar usuarios root. Entonces, para crear un módulo, podemos usar la palabra NES y después podemos usar la abreviatura de generate, que es NES generate. Y el tipo de archivo que vamos a generar, en este caso vamos a generar un módulo, y escribimos módulo. Y el nombre de nuestro módulo, en este caso se va a llamar users. Damos enter. Y aquí nos generó un módulo. Si se dan cuenta, nos genera otro módulo del módulo principal de users. Ahora, vamos a crear los controladores. Para esto vamos a escribir otra vez NES generate controller. Perdón, me equivoqué. Controller users. Y NES va a identificar si hay un módulo users, ahí mismo va a crear el controlador. Y nos crea un user controller y un archivo de pruebas. Que este lo vamos a eliminar. Este no lo vamos a usar en este momento. Lo eliminamos. Y ya tenemos un user controller y un user module. Y automáticamente aquí lo importa en nuestro módulo user. Si se dan cuenta, ya importó el controlador. Ahora vamos a crear nuestro servicio. Vamos a hacer NES generate service. Y en el service le vamos a poner también users. Y aquí nos crea también nuestro archivo user service. Entonces esto lo vamos a eliminar, el archivo de pruebas. Ahora sí, tenemos un user service, un user module y un user controller dentro de nuestro módulo users. Ahora, nosotros tenemos que importarlo. En este caso, NES ya importó por mí el módulo user. Si se dan cuenta, aquí está importado. Y si damos control, clic izquierdo, nos manda al user module. Esto es importante para que pueda detectar lo que estamos haciendo en otros módulos e importarlos en nuestro módulo principal para poder acceder a esas rutas. Luego vamos a ver por qué. Vale, ahora ya tenemos nuestro módulo users. Ahora dentro de users vamos a crear una carpeta llamada entities. A ver, entities o entity, así.
Y aquí en Entity van a ir nuestras entidades de nuestra base de datos. Exactamente si necesitamos una base de datos. En este caso yo voy a usar una base de datos que tengo en línea. Ustedes pueden usar una de manera local, con PHP-MyAdmin también, de manera local. No hay ningún problema. Y les voy a estar mandando la tabla. En este caso esta va a ser la tabla. Vamos a tener un ID, un nombre de usuario, un correo, una contraseña, su nombre, su apellido y la fecha en que fue creado. Esto es todo lo que va a tener la tabla. Y con esto vamos a manejar nuestros CRUDs. Ahora nosotros vamos a darle en continuar. Ahora, nuestra entidad es más que esto, el mapeo de nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. En este caso nosotros vamos a mapear esta tabla en nuestra entidad de users. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de entities. Recuerden que está dentro de users porque estamos haciendo un módulo usuarios eh, muy aparte de nuestro add module principal. Entonces dentro de entity vamos a crear un archivo que se llama users o user.entity.ts. Ahora aquí vamos a decirle export class y en este caso sería user entity. Listo. Aquí ya tenemos nuestra entidad. Ahora, si vamos a el apartado de la documentación de Nest.js, nosotros vamos a usar algo que se llama TypeORM, que nos ayuda a conectarnos a nuestra base de datos e interactuar con nuestra base de datos. Entonces vamos a la documentación de Nest, de SQLite TypeORM, y aquí nos da un ejemplo de cómo conectar nuestra base de datos a través de Nest en nuestro módulo principal. Y más abajo, si buscamos, nos da cómo mapear nuestra tabla o nuestra tabla de nuestra base de datos. En este caso, vamos a usar este ejemplo de cómo mapear nuestra base de datos. Nuestra tabla, perdón. Nuestra tabla. En este caso vamos a mapearla. En este caso, si se dan cuenta, tenemos un ID user, username, email, password, first name, last name, create, add. Vamos a crear ese mapeo. Entonces, nosotros bien podríamos irnos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es instalar TypeORM. Entonces, si vamos a la documentación, aquí nos hace la sugerencia de que debemos instalar TypeORM para MySQL. Lo copiamos, nos vamos a la terminal, abrimos una nueva terminal, pegamos eso y instalamos. Y bueno, una vez instalado, ahora sí, podemos usar TypeORM, que como dije, TypeORM nos va a ayudar a interactuar con nuestra base de datos, poder mapear nuestras tablas de nuestra base de datos y poder interactuar con ellas. Lo primero que vamos a hacer va a ser mapear nuestra tabla de nuestra base de datos. En este caso, nuestra tabla, recordemos que es ID username. Entonces, lo que vamos a hacer es mapearlo aquí. Entonces, primero en TypeORM, para decirle que esta clase es una entidad, primero vamos a usar un decorador que se llama entity. Si se dan cuenta, se está exportando de TypeORM. Entonces TypeORM va a saber que esta clase es una entidad, ¿ok? Ahora vamos a declarar, vamos a mapear nuestra tabla. Y lo primero que vamos a mapear es, vamos a poner el decorador @primary generate column, que el primary generate column lo que hace es decirle que nuestro primer ID lo va a generar automáticamente. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el primary column, este es el primary column, tendríamos que mandar el ID manualmente. Entonces lo que queremos es facilitarnos la integración de nuestros usuarios. Entonces para eso nosotros vamos a decirle que nos genere el ID automáticamente, obviamente de acuerdo a la base de datos. Si por ejemplo tenemos 5 usuarios, pues el usuario que vamos a crear después va a ser el ID 6. Entonces, el usuario 6. Entonces, para eso es el Primary Generate Column, para que genere automáticamente esas columnas. Y bueno, vamos a hacer esto acá y esto hacia acá.
Ahora aquí pues vamos a copiar la primera, que sería id user, dos puntos y el tipo de dato. En este caso es de tipo number. Tipo number. Y ahora sí, la siguiente columna le vamos a decir en nuestra base de datos, vamos a usar el decorador column, que igual es de type ORM. Y dentro, bueno, bajo esta, después de este decorador, le decimos que lo que esté debajo de él, pues va a ser el tipo de dato. En este caso, bueno, lo vamos a copiar aquí, username. Es más, vamos a copiar todo. ¿Sí? Password. Here's name. That's name. Y create at. Ahora sí. Username es de tipo string. Aquí ya le decimos que es de tipo string. Luego creamos otro column. Y email también le decimos que es de tipo string. Ahora, bueno, vamos a copiar esto porque este column sí lo vamos a usar casi en todas partes. Y listo. Ahora sí, aquí simplemente pues también les definimos que es de tipo string porque estamos usando la mayoría son strings. Y este va a ser de tipo date porque vamos a definirle que es un date. Entonces para esto podemos usar un decorador que se llama create date column, que va literalmente nos va a generar automáticamente que la fecha en la que se crea el usuario. Entonces, este es de tipo date. Y listo. Ya tenemos mapeada nuestra tabla que está en nuestra base de datos que se llama users. Ahora aquí nos hace falta algo. Para decirle cómo se va a llamar a esta entidad o esta tabla, podemos poner llaves y dentro de las llaves vamos a poner name y el nombre de esta tabla es users, tal cual como la tienen en su base de datos, porque si ponen una letra mal o algo, les va a decir que no encuentra esa tabla. Entonces podemos decirle que la tabla mapeada que tenemos aquí se llama users. Y aquí ya tenemos definida nuestra primer tabla de nuestra tabla users dentro de nuestras entidades con type ORM. Ahora, ¿cómo conectamos nuestra base de datos? Bueno, siguiendo la documentación de NES usando type ORM, nos dice que esta es una forma de cómo poder conectar nuestra base de datos. Entonces, nosotros vamos a ir a nuestro módulo principal que es el app_module.ts, que este es el módulo que va a contener todas las importaciones de todos nuestros módulos para poder instanciarlos, perdón. Entonces, vamos a quitar este user modules un momento. Y aquí vamos a crear la conexión a nuestra base de datos. Entonces, dentro del imports, vamos a usar el type ORM module.forRoot porque va a ser nuestra conexión principal. Y ponemos llaves. Y dentro de esas llaves vamos a tener toda la información que necesitamos. Por ejemplo, el tipo de base de datos que vamos a usar. En este momento vamos a usar un MySQL. También podemos definir el host. En ese caso, si ustedes están desde manera local, pueden poner aquí localhost. O su IP. En este caso pondrían la IP de su red, de su conexión local, que en este caso, por ejemplo, sería un 192.168.8.1, etcétera. En este caso, yo voy a poner el host de mi conexión a mi base de datos. Y bueno, podríamos copiar esto así para evitarnos esto. Y ya quedaría así. Entonces aquí ya tendríamos definida nuestra conexión a nuestra base de datos. Obviamente ustedes van a poner el tipo de base de datos que van a usar. En este caso estamos usando MySQL. Ustedes pueden poner localhost y van a estar de manera local. Su usuario, su contraseña, el nombre de su base de datos y eso. En este caso yo voy a poner la mía. Bueno, ahora la conexión de la base de datos nos quedaría así. El tipo
de SQL que vamos a usar, que en este caso es MySQL, el host. En este caso yo estoy usando un host de mi base de datos, el puerto, el username, la contraseña y la base de datos. Esta es una base de datos prueba, entonces no tengo problemas con mostrarla. Ahora, una vez que hacemos esto, recuerden que aquí en el import principalmente teníamos importado nuestro módulo. Entonces aquí abajo, después que terminamos de definir el ORM módulo, ponemos una coma y debajo de esto ahora sí podemos importar el user module. Ahora, si ustedes se dan cuenta, desplegamos nuestra terminal aquí. Aquí hasta el momento no se ve nada, o sea, no se ve nuestro módulo usuarios, porque aquí es donde se reflejan los cambios. Entonces, si ustedes dan control S, ahí está cargando de nuevo. Y ahora sí, si se dan cuenta, apareció el user controller users. Y aquí está, user controller user. Si ustedes lo eliminan para que vean qué pasa, aquí ya no se ve el módulo users porque no lo estamos importando. Entonces es importante que ustedes lo importen. Una vez importado, ya quedó. Aquí aparece nuestro user controller. Ahora, en caso de que a ustedes les aparezca esto de error de conexión, lo que deben de hacer o lo que debemos de hacer es irnos a ver, nos vamos al módulo usuarios. En el módulo usuarios vamos al user module y verificamos que tengamos importados el user controller y el user service. También vamos vamos a usar el imports. Y en el imports vamos a importar la entidad que estamos usando de usuarios para decirle que se pueda usar en otros módulos. Entonces, si vamos a la documentación de NES, aquí vemos cómo importa y le dice que esto se puede usar en otros módulos. Entonces, ponemos corchetes y dentro de los corchetes, bueno, vamos a poner una coma para que no marque error. Dentro de los corchetes vamos a poner type or module punto for feature paréntesis y ponemos corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a poner nuestra entidad. En este caso es user entity. Listo. Refrescamos los cambios. Y listo. Ahí ya todo bien. Ya se importó de manera correcta. Y hasta el momento ya tendríamos creado nuestro módulo usuarios, nuestra entidad. Ahora lo que vamos a hacer es poder poder buscar un usuario y poder crearlo. Bueno, una vez creado ya nuestro módulo usuarios con nuestra conexión lista, vamos a limpiar la consola. Vamos a volver a iniciarla. Recuerden npm run start dev. Dev. Inicializamos el servidor de NES. Esperamos a que termine y listo. Ahí ya está corriendo sin ningún problema. Ya tenemos importado. Ya tenemos la conexión con Type ORM. Que recuerden, el Type ORM nos ayuda a poder interactuar con nuestra base de datos. Aquí tenemos definida nuestra conexión principal. Aquí tenemos importado el user module para poder usarlo. Aquí tenemos importados nuestros controladores. Recuerden importar la entidad también, importar nuestros controladores y nuestros servicios. Ahora, ya tenemos también nuestra entidad definida y mapeada. Aquí tenemos mapeada nuestra entidad de tipo user entity, el nombre de nuestra tabla, que en este caso se llama usuarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Actualmente no tenemos ningún usuario. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, aquí, y damos clic en users, ustedes tampoco deberían de tener nada. Bueno, yo no tengo nada. Ahora, vamos a crear nuestro primer método en nuestro user service para poder crear a un usuario. Para esto, primero debemos crear o inyectar las dependencias de user entity. ¿Cómo hacemos esto? Para esto vamos a usar el decorador. Bueno, vamos a crear un constructor. Este constructor nos va a ayudar a inyectar las dependencias. En este caso, lo que necesitamos es inyectar nuestro user entity para usarlo en el servicio. Entonces vamos a vamos a usar el decorador inject repository. Vamos inject repository. Ahora sí. Y ahora en inject repository, dentro de sus parámetros, vamos a decirle que le vamos a pasar
el user entity. Aquí buscamos el user entity. Y debajo de esto vamos a escribir private read-only para que decirle que solo lo vamos a usar en nuestra clase de nuestro user service y nada más. Private read-only. Y vamos a decirle, le vamos a poner un nombre para usarlo como propiedad. En este caso yo le voy a decir que va a ser user repository. 2 puntos y el valor de lo que nos va del repositorio que vamos a usar. En este caso le vamos a decir que va a ser repository y va a ser igual a su user entity, que es nuestra entidad. Y listo. Aquí ya estamos haciendo una inyección de dependencias de nuestra entidad en nuestro user service para poder usarlo y poder buscar, crear, eliminar dentro de nuestra tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero un método para crear usuarios, ya que no tenemos usuarios. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, pues no tenemos nada. Entonces, primero vamos a crear un usuario. Entonces vamos a crear un método que nos ayude a crear usuarios. Para esto podemos hacer un create user. Aquí ya tenemos nuestro método, pero no estamos haciendo nada. Para esto, vamos a retornar. Aquí no estamos retornando nada. Entonces, vamos a poner 2 puntos y vamos a usar también una sync para que sea un proceso asíncrono. Vamos a usar la sync. Perdón ahí que me equivoqué al escribir. Async. Y aquí nos dice que debemos declarar una promesa. Entonces, aquí después de los 2 puntos, vamos a poner 2 puntos. Vamos a decir que vamos a devolver una promesa. Promise. Las promesas en NES son, pues, que alguna petición que hagamos, pues, como promesa debemos devolver algo. Entonces, la promesa que va a devolver, pues, es algo de tipo user entity. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? Listo. Entonces ya tenemos creado nuestro método usuario que como promesa nos va a devolver algo de tipo user entity. Ahora, ¿qué vamos a retornar? ¿O cómo vamos a crear ese usuario? ¿Cómo crearíamos ese usuario en NES? Bueno, si nosotros vamos a la documentación de NES y nos basamos en su documentación, para crear un usuario debemos pasarle un DTO. ¿Y qué es un DTO? Se le conoce como Data Transfer Object, que es para pasarle el cuerpo de la petición en un post. Entonces, aquí vamos a definir un DTO. Primero vamos a ponerle, por ejemplo, create user DTO. Lo vamos a dejar así. Si pasamos el cursor nos dice que esto está declarado, pero nunca se usa. Ahora, en nuestro módulo usuarios, vamos a crear un nuevo folder que le vamos a poner DTOs. Y dentro de la carpeta DTOs, nosotros vamos a crear un archivo que se llame create-user.dto.ts. ¿Y qué va a contener este DTO? Bueno, pues el DTO lo que va a contener es lo que nosotros tenemos en nuestra tabla. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a mandar en el cuerpo de nuestro post. Entonces, nosotros podemos tomar los valores que tenemos en nuestra entidad y copiarlos. Vamos a copiar esto. Así. Los vamos a pegar acá. Vamos a crear primero la clase export class. Export class. Sería create user DTO. ¿Sí? Una vez que creamos la clase, ahora sí podemos pegar esto dentro y eliminar esto. Vamos a eliminarlo. Vamos a seleccionar el column y podemos seleccionar varios a la vez con control D. Así como aquí. Y los eliminamos. Es más rápido. Y listo. Ahora sí, ya tenemos literalmente un DTO, que es lo que vamos a pasar como datos, pero aquí no necesitaríamos el ID user. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque nuestra entidad nos está diciendo que va a generar una columna para esto. Entonces, esto lo vamos a quitar, no es necesario tenerlo. Solo vamos a dejar el username, el email. Y este también lo vamos a eliminar porque se va a generar cuando nosotros hagamos un nuevo dato en nuestro post. Ahora, ya tenemos nuestro DTO. En un momento más les voy a explicar
cómo validar estos datos que estamos recibiendo para que, por ejemplo, en el usuario, en lugar de, si recibimos puros números, pues también nos marca un error de que deberíamos de recibir algo de tipo string. Entonces vamos a usar Class Validator, pero eso en un momento. Primero vamos a usarlo en el servicio para ver cómo funciona. Ahora, una vez creado el DTO, lo que vamos a hacer es aquí, dentro de nuestros parámetros, le vamos a decir que después de los 2 puntos, el valor que va a tener es algo de tipo create user DTO. Lo importamos. ¿Y este DTO de dónde sale? Bueno, si nosotros damos control clic izquierdo, nos manda al DTO que acabamos de crear. Listo, ahí ya tenemos nuestro DTO. Ahora ya tenemos este método creado. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos definir, decir this. En este caso usaríamos el user repository punto. Y aquí hay varias cosas que podemos hacer con ese repositorio. En este caso vamos a hacerle que haga un create. Y en este create, pues le vamos a pasar el create user DTO. Y ahí está. Ahora, lo que podríamos retornar aquí sería a ese usuario para ver qué es lo que mandamos. Entonces podríamos decirle que, por ejemplo, un const. A ver, const user es igual. Podríamos ponerlo aquí. Const user es igual a esto. Aquí podríamos retornar al usuario. Esta es una prueba para ver cómo funciona. Ahora, si nosotros vamos a nuestro controlador, aquí deberíamos de poder usarlo. Pero para poder usarlo, debemos de importarlo. O de saber de dónde viene el user service. Y vamos a la documentación de NES. A ver, aquí está. Debemos de crear un constructor para poder llamar a ese servicio. Entonces, aquí podemos crear otro constructor. Este constructor lo que nos va a ayudar es a mandar a llamar a nuestro servicio. Constructor. Ponemos las llaves. Ahora sí, dentro del constructor vamos a decir, no, pues, private, read-only. Y el nombre de la propiedad que le van a poner para nuestro servicio. En este caso va a ser user service. 2 puntos. Y importamos el user service. User service, aquí está. Ahora, ¿por qué ponemos el user service así? Porque esto es una propiedad para poder usarlo dentro de nuestra clase controller. Ahora vamos a definir el decorador post para hacer un post. Aquí tenemos el post. Ya recuerden importarlo. Y aquí vamos a crear el método async. Vamos a poner el nombre de nuestra clase que es create. Vamos a dejarlo como create nada más. Aquí esto. Y listo. Aquí ya tenemos nuestro método create. Pero ahora, ¿cómo le decimos que lo que vamos a recibir va a ser para crear un usuario? Bueno, aquí dentro del create vamos a pasarle un parámetro que se llama body, que es un decorador de tipo body, que le va a decir que debe de mandar un cuerpo para esta solicitud. Entonces vamos a mandar a llamar al parámetro body. Y después de body, vamos a decirle que va a ser de tipo create user DTO. 2 puntos. Y aquí recuerden que va a ir nuestra clase create user DTO. La importamos, recuerden importarla. Aquí ya está importada. Ahora sí, lo que vamos a retornar, lo que vamos a retornar es un this para acceder a nuestra propiedad y lo que a donde vamos a acceder es al método user service. Aquí, punto create user. Si ustedes ponen los paréntesis, les va a marcar un error y les dice, oye, estoy esperando un argumento. ¿Por qué? Porque aquí el create user DTO, el create user tiene un parámetro de create user DTO que está esperando en nuestro servicio. Entonces nosotros debemos de mandárselo. Entonces lo que vamos a mandar es esta propiedad que estamos haciendo. O este parámetro. Perdón, este es un parámetro de nuestro método create. Se lo vamos a mandar aquí. Y listo.
Ahora vamos a ir a nuestro Postman. Aquí abrimos Postman, esperamos que abra. Y aquí estando en Postman, vamos a ir al signo de más y vamos a pegar nuestra ruta users. ¿Por qué users? Porque nuestro controlador principal se llama users. Entonces, para acceder a users, pues al post users, tenemos que acceder a nuestro path users. El tipo de petición no va a ser get, sino va a ser post. Ahora, si nosotros hacemos un send, nos retorna un 201 create, pero algo vacío, porque no nos está retornando nada, porque no mandamos nada. Entonces, aquí es donde entra en juego el DTO. El DTO nos va a ayudar a transferir esos datos y recibirlos en nuestro controlador para después mandarlos a nuestra base de datos. Entonces, el user DTO o nuestro controlador debería de marcar, aquí debería de marcarnos un error, pero lo vamos a hacer más adelante. Primero, ¿qué vamos a mandar? Si nosotros vamos a nuestro DTO, tenemos un username, un email, un password, first name y last name. Entonces, debemos de mandar esto. Entonces, nosotros en Postman vamos al apartado de body. En el cuerpo de la petición, le damos clic en body. Luego aquí seleccionamos está from data o URL encode. Yo voy a seleccionar URL encode. Y aquí donde dice key o llave, voy a poner el nombre del valor que voy a recibir. Voy a poner user, email, password, first name, that's main. Entonces ya tenemos estos. Ahora, lo que espera del valor, pues en username, pues puedo poner rem@gmail.com. Password, el nombre. Vamos a poner así. Vale. Lo voy a cambiar para que no. Para que. Voy a poner de contraseña RAM también y de apellido RAM. Así. O aquí le puedo poner system. Así. Ahora, ¿qué pasa? Si yo doy un send, aquí ya vemos que me está retornando el nombre de usuario, correo, contraseña, nombre y pues el apellido. Pero ahora si nosotros vamos a nuestra base de datos, recargamos, no tenemos nada porque no estamos guardando. Entonces, ¿cómo guardamos eso? Si se dan cuenta, aquí nada más estamos creando el usuario, pero no lo estamos guardando. Entonces, para poder guardar al usuario aquí, una vez que creamos nuestra constante usuario que va a ser igual a este DTO que va a contener pues el usuario, aquí no vamos a retornar al usuario. Aquí lo que vamos a retornar es un this.userrepository.save porque vamos a guardar a ese usuario. Entonces lo que vamos a guardar aquí va a ser el user. Y aquí ya lo estaríamos guardando. Ahora, si nosotros vamos a Postman otra vez y mandamos los mismos datos, aquí ya nos retornó lo mismo, pero si se dan cuenta ahora nos retornó este create ads. ¿Por qué? Porque este create ads lo estamos generando en nuestra entidad. Y la entidad tiene este create date column. Aquí se me olvidó decirles que pusieran el tipo de dato que era. En este caso es tipo de dato times map. Ustedes lo pueden poner. Ahora, aquí nos crea esto, que es la fecha en la que se creó al usuario. Ahora, si nosotros vamos otra vez a nuestra base de datos y actualizamos, ahora sí, miren, aquí ya aparece nuestro usuario creado. Ya tenemos nuestro primer usuario creado. Si se dan cuenta, está el nombre de usuario, el correo, la contraseña, su nombre, su apellido y la fecha en la que se creó. Y el ID de usuario. Está aquí, el ID de usuario. Ahora, si nosotros mandamos, vámonos a NES, aquí nos vamos a la consola. Si nosotros mandamos solo, por ejemplo, si yo solo quiero mandar estos datos y no quiero mandar el apellido, le doy send, no pasa nada.
y crea el usuario. Aquí debería de marcar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando valores obligatorios. Perdón. Aquí yo estoy esperando valores obligatorios. Entonces, si nosotros vamos a la base de datos y actualizamos, aquí nos creó el usuario, pero sin el apellido. ¿Cómo evitamos eso? En Nest hay algo que se llama Class Validator. Si nosotros ponemos Class Validator Nest.js, vamos al apartado de validaciones. Y en validaciones tenemos varios que se les conoce como pipes. El validation pipe, el parse in pipe, parse bool pipe, etc. Entonces vamos a instalar esta librería para poder usarla y validar nuestros DTOs y que nos estén pasando los valores que son. Ahí esperamos a que termine de instalar. Ya instaló. Ahora, una vez instalado, aquí nos da una breve demostración de cómo podemos usarlo. Primero tenemos que ir al main y configurar esto. Vamos a usar el use global pipes para que todo lo que nos llegue a nuestro main principal sea transformado de acuerdo a su valor. Entonces, después del cons app, declaramos un app.use global pipes. Y dentro de esto vamos a hacer una nueva instancia, new validation pipes. Validation pipes. Aquí ya lo tenemos. Ya tenemos la validación. Aquí dentro del validation pipe podríamos poner, por ejemplo, el whileLeads y varias cosas que podríamos usar para evitar que nos manden valores que no son, etcétera. Entonces, una vez que ya, por ejemplo, ahorita lo vamos a dejar así. Una vez que ya tenemos nuestro class validator, ahora sí, si nosotros vamos al user DTO, aquí podríamos usarlo de la siguiente manera. A ver, aquí voy a separar un poco esto. Por ejemplo, esto es de tipo string. Podríamos decirle que es isString. Este es un decorador de class validator. Entonces, si nosotros mandamos números aquí, nos va a decir que es erróneo. Ahora, por ejemplo, yo le mando aquí, de aquí también podemos usar el decorador isEmail. isEmail. Y aquí ya le decimos que es email. Ahí podríamos copiar esto, ponerlo aquí. Y aquí en el nombre podemos usar un decorador que es para mandarle que mande el mínimo de tamaño de nuestro dato. Podríamos decirle que por lo menos el nombre debe de tener un dato. Igual aquí, podríamos copiar esto. Y listo, ya tenemos nuestro DTO validado con Class Validator. Entonces Class Validator nos va a ayudar a validar que sí estén llegando los datos y que nos estén mandando lo que es. De lo contrario nos va a dar un error. Verificamos que esté nuestro servidor activo. Aquí está todo bien. Ahora nosotros vamos a hacer un post nuevamente con los datos. Recuerden que se van al apartado de body, luego URL encode y le dan send. Y aquí no pasa nada, ya creó el usuario. Si nos vamos a nuestra base de datos, vemos que aquí ya creó el usuario y ya llegó todo. Ahora, si yo no mando, por ejemplo, el apellido y le doy send, me dice, oye, estoy esperando algo. Y miren, aquí ya nos tira un error. Ahora, si yo mando, por ejemplo, en el usuario, perdón, lo eliminé. A ver, lo voy a agregar. Bueno, si yo, por ejemplo, mando aquí, en el email, mando nada más así, también me dice, oye, estoy esperando el user y también estoy esperando el email de tipo email. ¿Por qué? Porque aquí nada más le estoy mandando un string, tal cual. Entonces, aquí abajo voy a poner el user, porque lo eliminé. Voy a poner aquí abajo, no pasa nada. Voy a poner la rem. Y aquí en el email, ahora sí, forzosamente tendríamos que poner un email.
Frame system. Ahora, le damos send, ya lo crea. Entonces, Class Validator nos va a ayudar a validar que todo lo que nosotros tenemos declarado aquí en nuestro DTO llegue a través del cuerpo de nuestra petición. Ahora, entonces si yo solo mando el email y la contraseña y le doy send, me dice, oye, estoy esperando el nombre, estoy esperando el apellido y estoy esperando el usuario. Entonces, aquí nos está diciendo que no estamos mandando estos valores. Por lo tanto, nos tira un bad request o un 400. Entonces, Class Validator nos ayuda a validar que sí estemos mandando los valores que deben de ser, o los parámetros que nos está pidiendo Create User DTO para poder crear un usuario. Ahora ya tenemos nuestro primer método para crear un usuario, que es este. Bueno, ahora ya tenemos, ya tenemos nuestro módulo usuarios, ya tenemos nuestro controlador post, ya tenemos también nuestro servicio, que es este de aquí, que es crear usuarios. Vamos perdón, voy a abrir la terminal. Recuerden tener inicializado el servidor ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método dentro de nuestro user service. A ver, voy a formatear esto. Y lo que va a hacer este método es buscar a mis usuarios. Ahorita ya podemos crear usuarios, pero ahora yo quiero poder buscar a mis usuarios. Listar todos los usuarios que tengo. Pero antes, vámonos al main. Y recuerdan que aquí en el validation pipe les dije que íbamos a dejar eso por ahora sí. Pero ahora vamos a agregar esto. Ponen llaves y dentro de estas llaves aparecen varias propiedades. Tiene muchas propiedades el validation package, el validation error. Y vamos a usar primero el transforms. El transforms le vamos a poner, si pasamos el cursor, nos dice que es una propiedad booleana. Espera algo de tipo booleana y le vamos a poner que es true, verdadero. Ahora, ¿para qué sirve el transform? Bueno, el transform sirve para que asegure los datos que nos llegan, que sean transformados a los tipos correctos o a los tipos de valores correspondientes que nosotros estamos pidiendo. Otra propiedad que existe es la whitelist. También es de tipo booleano y esta elimina propiedades no específicas en el DTO. Cuando nosotros creamos nuestros DTO, aquí le ponemos true. Cuando nosotros creamos nuestros DTO, por ejemplo, create user DTO, si nosotros le mandamos otro dato de más de los que no estén aquí, lo que va a hacer nuestro validation pipe va a ser eliminarlo y decirnos que ese valor no existe dentro de nuestro DTO, por lo cual lo va a rechazar y va a rechazar nuestra solicitud. Otra propiedad que podemos usar es la de forbidden. Forbidden, forbidden no whitelist, que es de tipo, pasamos el cursor, igual es de tipo booleano, lo activamos, le decimos que true, que siempre esté pendiente. Y esta lanza un error si hay propiedades no especificadas. Entonces, con estos ajustes ya estaríamos diciéndole a nuestro proyecto, bueno, a nuestro archivo principal, que todos nuestros controladores, antes de que lleguen las peticiones, va a pasar por esta validación. Esta es una validación general, por así decirlo, en el cual primero las peticiones van a pasar por aquí para después llegar a nuestros controladores. Una vez hecho este ajuste, ahora sí vamos a irnos al user service. A ver, user service. Y aquí vamos a crear un nuevo método. Vamos a usar el async de asíncrono. Vamos a ponerle find. Le vamos a poner nombre a nuestro método. En este caso le voy a poner un find all. Y ya tenemos nuestro método. Ahora, aquí pues vamos a decirle que va a retornar algo, ¿no? ¿Y qué va a retornar? Bueno, aquí lo que podemos hacer es retornar a todos nuestros usuarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí, después de los paréntesis, podemos decir que vamos a retornar una promesa de tipo user entity. Ok. Ahora, en el return vamos a acceder a nuestro repositorio
que es el user repository.find. Lo dejamos así. Lo que estamos haciendo acá es decirle que cuando llegue una petición get para buscar a los usuarios, lo que va a hacer este método es buscar a todos los usuarios que existan dentro de user entity. Y aquí nos marca un error y nos dice que el tipo user entity array no está siguiendo las propiedades del user entity. Entonces, aquí nos va a retornar un user entity con un array. Y aquí solo estamos poniendo que es de tipo user entity. Entonces, podríamos poner corchetes y aquí nos deja de marcar error. Ahora, aquí ya tenemos creado nuestro método para buscar todos los usuarios, que nos liste todos los usuarios. Ahora, vámonos al controlador. Y en el controlador vamos a crear un decorador get. Un método con un decorador get. Y este decorador get va a tener pues el método. Le voy a poner igual a sync. Find all. Y este pues va a retornar igual, nos va a retornar una promesa. Promise de tipo user entity. Igual recuerden que una array, porque va a ser un listado de varias propiedades o de varios objetos. Y aquí vamos a retornar el this. Y vamos a usar el user service porque, bueno, vamos a acceder a nuestra propiedad user service para poder acceder a sus métodos. Y vamos a usar el método findAll. Y listo. Ponemos dos puntos, punto y coma, perdón. Y ahora aquí le vamos a poner, por ejemplo, en el path, le vamos a poner que sea buscar. Actualizamos. Ahora vamos a Postman nuevamente. Postman. Y vamos a copiar esta URL. Vamos a abrir una nueva petición. Aquí va a ser de tipo get porque el decorador que le estamos asignando a nuestro método es de tipo get. Pegamos esto. Y en user vamos a poner un slash y pondríamos la palabra buscar. Porque es el path que le asignamos para poder encontrar esa petición. Le damos send y nos está retornando a todos los usuarios. Miren, tenemos 4 usuarios. ID user 2, ID user 3, ID user 4 y ID user 5. Y así es como podemos ver la lista de usuarios que tenemos. Aquí podemos ver su usuario, su correo, su contraseña, su nombre, apellido y la fecha en la que fue creado. Bueno, ya tenemos nuestros métodos para buscar a todos nuestros usuarios y listarlos para crear nuestro usuario. Ahora vamos a usar, vamos a crear un método para buscar por el ID del usuario. Si yo le mando el ID 1, que me retorne al usuario con el ID 1, o si yo mando el ID 2, que me retorne al usuario con el ID 2. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer otro método que se llame find by ID, porque vamos a buscar por su ID. Y aquí ya tenemos nuestro método. Ahora recuerden que vamos a hacer vamos a decirle que la promesa que nos va a devolver este método es de tipo user entity, porque vamos a buscar en nuestra tabla de nuestra entidad. Ahora aquí pues hacemos un return. Listo. Ahora, recordemos que vamos a estar esperando el ID del usuario. Entonces, por lógica, estaríamos esperando un parámetro o vamos a usar un parámetro para buscar ese ID. Podríamos usar el ID user. Podríamos declarar una propiedad de tipo ID user, que es de tipo number. Ya tenemos declarado nuestro ID user. Si pasamos aquí, nos dice que este es un parámetro de tipo number. Perdón, no era una propiedad, era un parámetro. Ahora aquí vamos a usar return this punto y vamos a acceder a nuestro repositorio. Una vez que ya estamos en nuestro repositorio, hacemos punto y usamos find one, porque solo vamos a buscar a uno. Y en find one podemos poner llaves y dentro de estas llaves vamos a usar una propiedad que nos ayuda a buscar, en este caso el where. Si nosotros pasamos el cursor, es una propiedad que nos ayuda a buscar
dentro de nuestra entidad o dentro del mapeado de nuestra entidad y nuestra base de datos. Y después del where vamos a decir 2 puntos y pasamos otras llaves. Y en estas llaves, si se dan cuenta, le estamos diciendo que va a buscar alguna de nuestras propiedades que tenemos en nuestra user entity. En este caso, lo que nosotros estamos o vamos a buscar es el ID del usuario, que es ID user. Entonces aquí le estaríamos diciendo que cuando recibamos ese parámetro o ese número de tipo ID user, va a buscar por ese ID dentro de nuestra user entity. Y en este caso dentro de nuestra base de datos. Ahora vamos a usar este servicio, este nuevo método de nuestro servicio, de nuestro controlador. Vamos a crear otro decorador, vamos a usar otro decorador get. Y vamos a crear nuestro método async find by ID. Ahora, aquí sería un poco diferente porque vamos a estar esperando un parámetro dentro de nuestro get. Aquí también podríamos usar un path slash 2.id. Ahorita voy a explicar por qué. Y según la documentación de NES, vamos a hacer esto un poco hacia acá. Según la documentación de NES, podríamos crear o buscar por ID de la siguiente forma. Para buscar por ID estaríamos esperando un parámetro, porque lo que viene dentro de nuestra URL después de estos 2 puntos, estamos diciendo que sería un parámetro o una propiedad que vamos a estar recibiendo. Entonces, para poder recibir este ID, podríamos usar el decorador param. Ahora, ¿cómo lo usamos? Bueno, el param lo usamos de la siguiente manera. Dentro de los parámetros de nuestro método, vamos a escribir el arroba para identificar el decorador y escribimos param. Y aquí tenemos nuestro param. Como podemos ver en la documentación, tenemos nuestro param. Y después de este param, pues vamos a estar esperando un ID user. Pero antes, perdón, se me estaba pasando. Dentro del param va a identificar algo. ¿Y qué es lo que va a identificar? Va a identificar el ID. Entonces, para poder identificar este ID, vamos a decirle que ese ID va a ser esto. Entonces, este ID de acá va a ser igual al ID de acá que venga en nuestra URL. Después de esto, vamos a decir que vamos a estar esperando un ID user de tipo number. ¿Ok? Y aquí ya tenemos hecho nuestro parámetro. Y ahora, oye, sigo sin entender lo del @param. ¿Por qué? Bueno, esto es para identificar que después de los 2 puntos vamos a estar esperando algo. En este caso vamos a estar esperando ese parámetro. Entonces, este parámetro ID va a ser de tipo number. O sea, nosotros vamos a tener que mandar un number o un número siempre y cuando sea número. De lo contrario, si nos mandan un string, debería de botarnos un error. Ahorita vamos a manejar eso. Ahora, ya tenemos hecho nuestro find by ID para buscar. Ahora, ¿qué retornaríamos? Bueno, pues retornamos esto. Return this.userService porque vamos a usar nuestro servicio y vamos a usar uno de sus métodos. Vamos a usar el método find by ID y pasamos esto aquí. Ahora nos dice que está esperando un argumento. Por lógica está esperando un ID user de tipo number. Entonces aquí ya lo tenemos declarado y simplemente lo pasamos aquí. ID user. Y listo, ahí ya pasamos nuestro ID user. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos a Postman. Y en Postman vamos a comprobar que esto funcione. Ahora vamos a Postman. Voy a pasar esto de este lado, esto de este lado. Voy a abrir la terminal. En este caso, recuerden desplegar su terminal. Si no recuerdan cómo, vamos a eliminar la consola. Voy a abrir una nueva terminal. Y voy a escribir npm run start. Run start dev. 2.dev. Ahí está empezando a correr nuestro servidor. Ahora sí, vamos a acceder a buscar nuestro ID. Recuerden http:// local
host 2.3000 slash. Y recuerden que el controlador principal del módulo es users. Entonces vamos a poner users. Mandamos esto. Nos dice que no ha encontrado nada. Es lógico porque no tenemos ningún get que sea principalmente para el users. Entonces vamos a poner un slash. Y aquí vamos a poner el ID. Si yo pongo 1, no me retorna nada porque no tengo ningún usuario con ese ID. Pero si yo mando el número 2, me retorna el ID del usuario, su usuario, correo, contraseña, nombre, apellido y la fecha en la que fue creada. Ahora si yo mando 3, también. Ahora si yo mando el 4, también. 5 y también. Ahora si yo mando 6, no tenemos ninguno. Entonces aquí también deberíamos de implementar una validación que nos diga o que nos retorne un error o un 404, donde nos diga, oye, no encontré al usuario o algo por el estilo. Esto lo vamos a hacer después. Primero vamos a terminar nuestro club y al final vamos a hacer validaciones para manejar esto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo mando un string? Me arroja un error interno, porque estoy mandando algo que no coincide con el parámetro que yo estoy recibiendo, donde me dice que esto es none. No sabe qué es. Entonces, para evitar esto, podemos usar los validation pipes. Si vamos a la documentación de Nest y buscamos provide pipes, los pipes nos sirven para validar que lo que esté llegando sea el valor que estamos esperando. Y aquí hay un ejemplo de cómo usarlo en el param ID, que es lo que estamos usando nosotros. Entonces, dentro de nuestro parámetro, donde está el ID, podemos poner una coma y aquí podemos usar el parse inpipe. ¿Por qué inpipe? Porque vamos a validar que sean siempre números o sean siempre enteros, que no sean strings, ni booleanos, ni ningún tipo de ese tipo de dato. Aquí ya lo aplicamos, refrescamos la consola, ahí está cargando, ya cargó. Vamos otra vez a Postman. Ahora si mandamos un string o algo que sea de diferente tipo a un entero, nos retorna ahora sí un error 400 y nos dice que la validación falló. Ahora, ¿por qué es importante el decorador param dentro de nuestro parámetro de nuestro método findById? Si nosotros hacemos una modificación, esto lo teníamos así, como ID. Si nosotros mandamos el ID de un usuario, esperamos que termine de acá de cargar, y damos send, mira, aquí nos retorna al usuario. Pero ahora, ¿qué pasa si yo modifico este ID y le digo que va a ser ID user y actualizo los cambios? Esperamos que termine de actualizar. Y yo mando send, simplemente me dice que falló algo y me dice que está recibiendo como un string o algo que no coincide. Porque aquí ya no estoy convirtiendo lo que estoy mandando en un número, sino pasa como un string. Y lo que está identificando es este ID user, pero en el parámetro lo tenemos como ID. Entonces, si nosotros queremos poner un parámetro personalizado, pues debemos de cambiar este ID y ponérselo así. Para que cuando nuestro controlador reciba ese ID dentro de nuestra URL o dentro de nuestra petición, sepa qué es. Ahora si lo mandamos y mandamos otra vez, ya nos identifica ese ID y lo transforma a un entero. Y ya después lo pasa al servicio y el servicio nos devuelve la búsqueda de ese ID, que en este caso es este valor. Bueno, ahora vamos a crear nuestro método para eliminar usuarios. Escribimos así, delete user, el nombre de nuestro método, los parámetros que vamos a poner ahorita y le decimos que va a retornar. Ok, hasta ahí todo bien. Decimos que va a retornar una promesa o va a devolver una promesa, algo de tipo promise user entity. Entonces, lo que va a devolver o el valor que esto tiene es algo de tipo entity. Es una promesa de tipo user entity. Ahora, primero debemos identificar al usuario. Para eso vamos a necesitar un parámetro y de user de tipo number. Okay, ya tenemos nuestro parámetro. Ahora primero buscaríamos, ¿no? Entonces sería algo como this
sería algo como const user igual a this punto user repository, porque vamos a buscar dentro de nuestro repositorio, y aquí sería algo como find one. Ahora dentro del find one vamos a pasar a ese id de user. Vamos a usar una propiedad where, y el where lo que va a hacer va a buscar a ese id de user, y aquí está el id de user. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora, en caso de que nosotros mandemos a un usuario que no existe, queremos que nos diga que el usuario no existe, literalmente. Entonces usamos un if, el cuerpo del if, y aquí vamos a decir que si no se encuentra el usuario, si no se encuentra, nos arroja un error. Para esto vamos a usar un throw new, y vamos a usar un not found exceptions. Y aquí pues el error. En este caso le vamos a decir no se encontró al usuario. Ahora, si no se encuentra el usuario, pues nos debería de retornar este error. De lo contrario, vamos a hacer un this.userRepository.delete. Y aquí vamos a pasar el ID del usuario. ¿Y qué vamos a retornar? Pues al usuario. Ahora vamos a nuestro controlador y aquí vamos a crear un nuevo controlador de tipo delete. Y nuestro método. Entonces, async delete user. Abrimos el cuerpo de nuestro método. Y pues aquí vamos a esperar. Bueno, es parecido al getID. Entonces vamos a usar el param para decirle que va a identificar el ID. Y vamos a usar el parse in pipe, para que solo recibamos IDs o caracteres enteros y no otro tipo de dato o valor. Y aquí pues recuerden que dentro de comillas simples o dobles, como ustedes quieran, 2 puntos y el ID. ¿Ok? Aquí nos está marcando un error. Es porque no le hemos dicho que el tipo de dato, que en este caso es ID user, de tipo number. ¿Sí? Ahora retornamos. Y lo que vamos a retornar acá es el this.userService.delete user. Y aquí le pasamos el ID user. Y creo que ya con esto ya tenemos listo nuestro delete para eliminar usuarios. Ahora vamos a Postman. Ajá. Y primero vamos a buscar a los usuarios que tenemos actualmente. En este caso son 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, son 5 usuarios con el ID 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, para poder eliminar a un usuario, vamos a usar el delete. Voy a copiar esto hasta users. / y aquí simplemente voy a pasar el ID que yo quiero eliminar, del usuario que quiero eliminar. Paso el 1 y no me retorna nada. Ahora, si paso, por ejemplo, el 2, tampoco. Vamos a buscar a nuestros usuarios y siguen ahí. En este caso, al parecer, no está validando la parte de que no se encuentra el usuario. Eso lo vamos a hacer en un momento. Pero lo que importa es que funcione. Ahora, sabemos que existe el usuario 4. Entonces, si yo voy y le doy a eliminar y busco otra vez a todos mis usuarios, ya no existe. Ahora, si yo elimino al usuario 5, le doy buscar, ya no existe tampoco.
Voy a intentar eliminar al 6. El usuario número 6 ya está eliminado. Doy buscar y ya no existe. Ahora, si ustedes recuerdan que si se supone que si yo pongo un usuario que no existe, debería de retornarme aquí un error, que es esto, que no se encontró al usuario. Ahora, recordemos que estamos usando procesos asíncronos, por lo tanto deberíamos de eh, tener una respuesta. Pero cuando usamos procesos asíncronos, si usamos un proceso para buscar un usuario, también deberíamos esperar la respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se me pasó. Hay una disculpa. Para esperar esa respuesta de que si se encuentra el usuario o no, vamos a usar el await. Entonces, al usar el await, como estamos usando un proceso asíncrono, estamos esperando esa respuesta. Por lo que ahora sí debería validar. Ahora, si mandamos, ya tenemos el error. Si se dan cuenta, es muy importante observar los procesos asíncronos para esperar respuestas. Entonces, es por eso que debemos de usar el await, porque de lo contrario, no entraríamos en esa validación porque no estamos obteniendo la respuesta de lo que estamos buscando. En este caso, si estamos buscando al usuario, deberíamos esperar si se encuentra o no para poder validar al usuario. Porque si yo lo quito el await, no tengo ninguna respuesta. Entonces es muy importante tener eso en mente. Entonces vamos a usar el await para ahora sí, si nosotros esperamos que se refresque, si nosotros buscamos a un usuario que no existe, que nos responda a este error. No se encontró el usuario o un error status code 400. Not found. No se encontró. Y esto es muy importante, usar el await. Bueno, ya tenemos casi completo el CRUD. Ahora solo nos faltaría el método para que nosotros podamos actualizar a nuestro usuario. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos para allá. Vamos a usar otra vez el async, porque recuerden que son procesos asíncronos. Ahora vamos a crear nuestro método con este nombre, update user, así tal cual. Ahora, en este caso, para actualizar a un usuario vamos a necesitar dos parámetros, el ID del usuario y un DTO donde vamos a recibir los datos que nos van a mandar para actualizar a ese usuario. Entonces, primero vamos a crear el DTO. Vamos a nuestro módulo usuarios dentro del DTOs. Vamos a crear otro archivo al cual vamos a poner update user.dto. Ahí por ahí me di cuenta que escribí mal, le puse dito, pero bueno, ahorita lo corrijo. dto.ts. Ahora, vamos a venir a nuestro create user DTO y vamos a copiar esta clase. Todo, vamos a copiar todo. Nos vamos a update user DTO y aquí al nombre de la clase le vamos a poner, ya no va a ser create, sino va a ser update, porque vamos a actualizar. Entonces va a ser update user DTO y aquí los valores ya no van a ser obligatorios. Estos valores ahora van a ser opcionales porque si yo quiero nada más voy a actualizar mi nombre de usuario o mi correo, mi contraseña, etcétera. Entonces vamos a crear un patch donde todos sus valores sean opcionales o los valores que mandemos. Por ejemplo, si mandamos el usuario, solo se va a actualizar el usuario y lo demás va a seguir siendo igual. Para decirle que esto va a ser opcional, vamos a usar un decorador que se llama isOptional. Esto le va a decir a mi DTO que el valor de username, si no viene, no hay ningún problema, va a seguir siendo opcional. Ahora, esto lo vamos a pasar en todos nuestros DTOs, a menos que ustedes quieran que un valor sea obligatorio. En este caso, yo quiero que todos mis valores sean opcionales. Otra cosa, podríamos agregar el signo de interrogación al final para decirle que va a ser opcional en caso de algún problema. Vamos a ponerlo así, al final. Al final. Y aquí le estamos diciendo que esto va a ser opcional. Y listo, ya tenemos nuestro update user DTO. Ahora simplemente vamos a pasarlo acá. Bueno, vamos a crear primero el ID user, que es de tipo number. Después le vamos a pasar el update user, que es de tipo user DTO.
No, perdón, que es de tipo update user DTO. Update user DTO. Ok. Ya tenemos eso. Ahora, pues vamos a decirle que la promesa que vamos a devolver es de tipo user entity. Promise user entity. Aquí ya está bien importado. Y hacemos un return. Perdón. Return para que nos deje marcar error. Ahora, primero tenemos que identificar que existe el usuario para que no mandemos valores según actualizando un usuario, pero si no existe no tiene caso. Entonces, vamos a crear una constante const user parecida a la de eliminar al usuario. Const user await. Recuerden que vamos a consultar primero en nuestra base de datos si el usuario existe y vamos a esperar esa respuesta. Si no, no vamos a poder validar y no vamos a poder validar nada. Entonces, await this punto user repository punto find one. Abrimos llaves y vamos a usar la propiedad where. Entonces la propiedad where va a buscar al id user. ¿Ok? ¿Está ahí todo bien? Punto y coma. Después, si no se encuentra el usuario, pues queremos que nos retorne un error. En este caso yo lo voy a copiar aquí. Aquí ya lo copié. Aquí ya estoy validando que si en caso de que no exista el usuario o el ID del usuario, pues nos retorne que no se encontró el usuario. Si pasa esta validación, entonces vamos a decir await this punto user repository punto update. Vamos a usar el método update. ¿Y qué vamos a pasar en el método update? En el método update vamos a pasar los parámetros, el id user y el update user DTO. Entonces vamos a pasar el id user y después el update user DTO. Porque el update user DTO es lo que esperamos de nuestro controlador y el ID del usuario para poder buscarlo y actualizarlo. Y aquí ya estaríamos actualizando al usuario. Ahora vamos a, bueno, con esto vamos a probarlo así. Vamos a retornar esto. Aquí nos está marcando un error. Bueno, lo vamos a hacer de otra forma. Aquí lo que vamos a retornar sería, a ver, podríamos hacer esto. Podríamos crear una constante update user. Una vez que el usuario ya esté actualizado, lo podríamos buscar. Update user await, porque recuerden que vamos a buscar. Y le diríamos this user repository find one. Find one, a ver, aquí está, find one. Y usaríamos otra vez el where. Y aquí pasaríamos el ID del usuario. Así. Bueno. Ahora lo retornaríamos nada más. Aquí. Lo pasaríamos aquí y listo. Ahora vamos a crear el controlador. Para crear el controlador simplemente usamos el decorador patch. Patch. Y pues nuestro método. Así. Update. User. Y aquí haríamos dos cosas. Primero, el param. Bueno, vamos a ponerle una vez aquí el path, que va a ser slash 2.id. Y en el param, pues ya sabemos que va el ID. Y también el parse in pipe. No, ahí me equivoqué. Era el parse in pipe.
Ok, ahí ya tenemos el parsing pipe. Y esto le diríamos que es de tipo id user. Id user, dos puntos number. Aquí ya tenemos nuestros parámetros. Pero también esperamos un body. Como en el post. Esperamos un body. Entonces podemos poner una coma. Y usamos el decorador body. Ahora, después del body, vamos a pasar el update user DTO. Dos puntos y ahora sí, el update user DTO. Porque vamos a recibir el cuerpo de nuestra solicitud, que es de tipo DTO. Y el DTO pues contiene los valores opcionales. No podemos usar el mismo que usamos para crear el usuario, porque estos sí son valores, ¿cómo se podría decir? Valores obligatorios. Y nosotros queremos actualizar el usuario, pero no queremos que los valores sean obligatorios. Ustedes pueden hacerlo así si gustan, pero yo en este caso quiero que todos mis valores sean opcionales, y si yo nada más actualizo el usuario, que se actualice solo el usuario. Si yo solo actualizo el correo, pues que solo actualice el correo o los valores que yo mande y nada más. Entonces aquí ya tenemos casi terminado nuestro método. Ahora, ¿qué nos restaría hacer? Hacemos un this. Bueno, faltaría lo que vamos a retornar. Le decimos que vamos a retornar el this.userService.updateUser. Y aquí, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el ID del usuario y el updateUserDTO. Y nos quedaría así. Ahora vamos a Postman. Esto lo vamos a abrir aquí. Y vamos a hacer las pruebas. Vamos a escribir http //localhost el puerto donde lo están corriendo, que en este caso es 3000 /user y otra vez un slash, y el método que vamos a usar es un patch. Ahora en el cuerpo vamos a usar, a ver, por ejemplo, vamos a buscar qué usuarios tenemos. A ver, vamos a abrir otra solicitud en el Postman para ver los usuarios. Y, sí, es cierto. Vamos a levantar nuestro servicio de NES. npm run start dev. Esperamos a que cargue. Ahora sí. Mandamos un send. Nos dice que nos encontró. Sí, cierto. Recuerden que después, para usar el get que nos retorna a todos los usuarios, debemos de mandarlo a llamar en nuestro path buscar. Entonces, ahí ya nos retornaría. El único usuario que tenemos es este. Entonces podríamos crear más usuarios. En este caso, yo voy a copiar esto. Voy a abrir otra solicitud. Voy a pegar esto aquí. Voy a hacer un post. Y en el body voy a usar un round en formato JSON. Y lo voy a mandar aquí. Así. Lo voy a mandar así. Ahí creamos uno. Voy a crear otro usuario y otro usuario. Ahora si yo regreso y busco a todos mis usuarios, ya tengo a 5 usuarios. Ok. Con estos ya podemos trabajar. Ahora, si nosotros vamos y buscamos al usuario número 8 y le queremos cambiar el nombre, pues vámonos al apartado del body, le damos en round, abrimos llaves y dentro de estas llaves vamos a poner lo que queremos cambiar. En este caso vamos a nuestro user DTO, vamos a buscarlo, que está, a ver, aquí, update user DTO.
Y por ejemplo, si yo quiero actualizar su usuario, voy a poner entre comillas dobles y su valor también en comillas dobles. Y aquí le voy a poner nuevo usuario. Le doy send. Perdón. Y voy a mandar el ID. Aquí no mandé el ID. Voy a mandar el ID número 8. ¿Por qué? Porque aquí tiene el ID número 8. Entonces, aquí voy a mandar el ID número 8. Lo mando. Y aquí ya le cambió el username. Ahora si yo lo busco, ya le cambió el nombre del usuario. Vale, pero también si queremos cambiar el nombre, podemos hacerlo. Simplemente mandamos el valor de first name, nuevo usuario, le doy send, lo envía y ahora vamos a nuestro localhost, user, buscar, le damos send y aquí está el first name, nuevo usuario. Bueno, ahora si queremos cambiarle otro valor, podemos hacerlo. Recuerda, solo debes de mandar lo que está dentro de tu user DTO. En este caso, podrías mandar también la contraseña. Podrías quitar esto, poner la contraseña y poner mi contraseña. Mandamos y listo, aquí te lo retorna, pero para comprobar simplemente vamos y damos un send a buscar todos nuestros usuarios y si te das cuenta, mi contraseña ya ha sido modificada. De esta forma podemos actualizar a nuestros usuarios. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es algunas validaciones y algunas respuestas, porque si podemos observar, aquí solo nos retorna al usuario, pero no nos da una respuesta sobre lo que hicimos. Esto es muy importante para que a la hora que estemos usando nuestras APIs en nuestro bot de WhatsApp, sepamos lo que hace exactamente o lo que hicimos en esa API. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer algunas validaciones en nuestro servicio. Ya tenemos nuestros DTOs, nuestras entidades y nuestro módulo user. Ahora vamos a hacer validaciones en el servicio. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un usuario con el mismo correo que nos diga, oye, esto ya existe, este usuario ya existe con ese correo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay una forma que sería usando el user DTO, este parámetro. Entonces, en TypeScript hay algo que se llama destructuración. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un const y ese const va a ser igual al create user DTO. Ahora, si nosotros damos control espacio, nos despliega esto. Estas propiedades de create user DTO. Vamos a usar la de email para validar. Esto es una destructuración. Entonces estamos destructurando aquí un valor de este parámetro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es validar que si nosotros creamos un usuario que ya tiene un mismo correo y en nuestra base de datos ya está registrado con ese correo, que nos retorne que hay un conflicto porque ya hay un usuario con este correo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podremos hacer un const exis email, por ejemplo. No sé si esté bien escrito, la verdad, pero bueno. Usemos el await porque vamos a esperar la respuesta para poder validar el await. Una vez el await, vamos a escribir this.userrepository.find1. Ahora dentro de esto vamos a usar el where, dos puntos. ¿Y qué vamos a buscar aquí? Bueno, ¿o qué vamos a comparar? Bueno, aquí lo que vamos a comparar es el email, pero el email va a ser comparado con el a ver, ¿dónde está? El create. A ver, creo que aquí me equivoqué. Voy a ver. Where, email. Ajá. Perdón, sí, cierto. Me equivoqué. Cualquiera se equivoca, pero bueno. No voy a cortar donde me equivoco o algo para que vean que pues, cualquiera se puede equivocar, pero bueno. Entonces, aquí vamos a pasar el create user DTO punto email. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es que cuando nos llegue
el body de desde nuestro Postman, nosotros vamos a compararlo. ¿Pero cómo lo comparamos? Pues simplemente podemos hacer un if, y en el if vamos a decir que si viene el ExistEmail, simplemente nos retorne un throw new conflict. Hay algo aquí que es el conflict exceptions, y aquí vamos a pasar la respuesta. Ya existe un usuario y aquí ya estaríamos validando que si nosotros estamos creando un usuario con el mismo correo, nos debe de dar un error. Ahora vamos a Postman. Una vez estamos en Postman, vamos a hacer, en este caso yo voy a ver, voy a pegar esto, users. Recuerden que para crear un usuario simplemente escribimos el path users, que es nuestro controlador principal, y le vamos a decir que va a ser de tipo post. Ahora en el body vamos a mandar los valores correspondientes. En este caso vamos a nuestro DTO y lo que debemos de mandar es un username, un email, la contraseña y los demás datos. Los voy a pegar aquí. Ahora sí. Ahora voy a mandar el username, que en este caso va a ser rem system. El email que va a ser rem@gmail.com. Aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le voy a poner rem1 y system 2. Así. Lo envío. Y mira, aquí ya me está diciendo que existe un usuario con ese correo. ¿Por qué? Yo ya había creado un usuario. Vamos a buscarlo. Voy a darle, recuerden el path, buscar, para que nos retorne todos nuestros usuarios. Aquí ya tengo creado un usuario con el mismo correo, rem@gmail.com, en el ID user 13. Entonces, cuando yo intente crear un usuario con el mismo correo, si se dan cuenta, rem@gmail.com, aquí está. Si yo lo intento crear, me dice, oye, ya me estás creando otro usuario con otro correo, con el mismo correo. Necesito que lo cambies. Entonces, si yo pongo rem1@gmail.com, aquí, lo envío y ya. Ahí ya me dejó crearlo. Esa es nuestra primera validación. Otra validación que podemos hacer, o si no la hemos hecho, por ejemplo, podría ser en el... Bueno, create user DTO ya quedó. Find all, no hay que hacer mucho, ya quedó. Find by ID. Podríamos tomar lo mismo de aquí, copiar y pegarlo nada más. ¿Qué estamos haciendo acá? Simplemente consultando que si el ID si nos están mandando un ID y no se encuentra en nuestra base de datos, simplemente que le retorne que no se encontró el usuario. Eso es todo. Y en el delete user ya está. Y ya quedaría nuestro servicio así. Nuestro create user quedaría así. Nuestro find all quedaría así. Nuestro find by ID quedaría así. El delete user también. Y el update user también. Ahora vamos a buscar por ID. Nos dice, ahí funcionó, no se encontró al usuario. Entonces si yo busco al 10, ahí ya lo encontró. En nuestros servicios ya quedaría todo listo con respecto a las validaciones. Ahora lo que vamos a hacer en nuestros controladores es hacer una pequeña modificación que si nosotros actualizamos o nosotros eliminamos o creamos un nuevo usuario, pues que este nos retorne algún tipo de mensaje donde sepamos qué es lo que hicimos. Vamos a empezar con este. Vamos a decirle que nos va a retornar una promesa. Y dentro de esa promesa vamos a poner llaves. Vamos a recibir varios valores.
El primero es un mensaje de success, de que se llevó con éxito el proceso, de tipo string, porque vamos a retornar un simple mensaje así, muy genérico. Y lo segundo sería el usuario. Y el usuario sería de tipo user entity. Quedaría así. Ahora aquí nos marca un error. Esto que está aquí, le damos control X para cortarlo. Y vamos a crear una constante cons user es igual a this user service create user DTO. Ok. Ahora aquí en el return vamos a retornar dos cosas. Vamos a retornar el mensaje de éxito, success 2 puntos y el mensaje. Y aquí le podríamos poner se creó el usuario correctamente. Ahora nos sigue marcando error porque nos hace falta un valor, porque aquí estamos diciendo que vamos a retornar dos cosas. Si nosotros pasamos el cursor, nos dice que nos falta la propiedad usuario. Y aquí pasamos user, de tipo user. Y aquí nos está marcando un error, dice que la promesa de user entity. A ver. A ver, voy a quitar la cons. A ver. Vamos a ver por qué. Recuerden que estamos usando un método asíncrono, entonces creo que debe de ser por el await, porque debemos esperar la respuesta. Y sí, a ver, ahí ya creo que ya funcionó. Entonces aquí ya vamos a retornar un mensaje de éxito, que se creó el usuario correctamente y el nombre, bueno, y la propiedad del usuario. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro Postman. Vamos a intentar crear un usuario nuevamente. A ver, aquí vamos a darle send. Perdón, era aquí. Vamos a mandar un usuario nuevo con un correo diferente. Vamos a ponerle nuevo usuario @gmail.com. Y aquí en el usuario pues solo vamos a poner no usuario. Lo demás lo vamos a dejar tal cual está. Así. Ahora vamos a ver. Vamos a enviarlo. Y miren, ahora sí tenemos un contexto de lo que hicimos. Aquí dice que se creó el usuario correctamente. Por lo tanto sabremos que estamos creando bien el usuario y que no hubo ningún problema. Ahora haríamos lo mismo para los otros controladores, que nos responda algo para que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la misma estructura de que nos retorne un mensaje de éxito y pues el user entity. Lo haríamos en el patch. Entonces, recuerden 2 puntos para decirle que necesitamos esperar una promesa. Y esta promesa, pues dentro de nuestras llaves vamos a mandar estas dos propiedades. Entonces sería success, 2 puntos de tipo string, punto y coma, y luego user de tipo user entity. Recuerden que esto, vamos a hacer la misma operación aquí. Cortamos con control X, creamos la constante cons user es igual a this. Y simplemente vamos a retornar aquí el mensaje y el usuario que queremos. En este caso, damos control espacio, nos despliega esto, success, 2 puntos, y aquí sería, se actualizó correctamente. Se actualizó correctamente. O podría ser el usuario se actualizó correctamente. Después podríamos poner el user, que es de tipo user. Recuerden usar el await. Y ahí ya estaríamos retornando el await. Vamos a probarlo también. Vamos a usar el método patch. Vamos a copiar esto.
Y aquí vamos a usar un patch. Y en el body pues mandaríamos un round. El ID, en este caso sería, por ejemplo, vamos a actualizar el 10. Vamos a actualizar su user. 2 puntos. Y voy a ponerle nada más funcionó. Y dice que la propiedad username no existe. Vamos a ver por qué no existe. A ver. That user did you username. A ver, creo que me equivoqué al escribirlo. Ah, sí, exactamente, me equivoqué. Es por eso que usamos el validation pipe que nos ayuda a describir el problema que nosotros hicimos. Por eso, con esto ya tenemos un contexto de lo que estamos haciendo. Ahora sí, si mandamos el send, ahí está. Tenemos lo que queríamos. El mensaje de success, el usuario se actualizó correctamente. Porque con esto ya vamos a saber qué estamos haciendo. ¿Ok? Ya quedó el de actualizar. Faltaría el de eliminar, que sería el mismo proceso. Hacemos el mismo proceso. Promise. Promise. Y aquí en Promise pues sería lo mismo. Vamos a retornar esto. Voy a copiarlo. Y listo. Ahora aquí esto lo vamos a cortar también. Vamos a crear la constante user, que es de tipo user. Lo que vamos a retornar, el mensaje de éxito. 2 puntos. Se eliminó. Eliminó correctamente. Coma. Y aquí sería el user. De tipo user. Recuerden que si les marca el error es porque debemos de usar el await para esperar la respuesta. Ahora, si nosotros vamos a eliminar a este usuario, pues usamos el método delete, le damos send y ahí está, se eliminó correctamente. En este caso, sería, ¿qué sería? El usuario y ya enviaría, está cargando. No se encontró, exacto, ahí funcionó lo de la validación, es importante esto. Vamos a eliminar el usuario 9 y ahí está, el usuario 9 se eliminó correctamente. Y listo, así quedaría nuestro CRUD de Nest.js del control de usuarios con validaciones bien hechas para saber lo que vamos a hacer o si ocurre un error. También manejar bien los controladores y saber qué es lo que estamos haciendo en el proceso. Y listo. Con este CRUD ya finalizado, lo siguiente es crear nuestro bot en WhatsApp con la API de WhatsApp Web.js. Esto lo veremos en la segunda parte del curso. Y por ahora esto sería todo en el CRUD de nuestro mini curso de Nest.js de cómo usarlo y cómo usarlo consultando a una base de datos en MySQL.